Noche. ¿Estamos, Melitón? Amén. Bendiciones. Estamos dando cada jueves la clase ¿de qué? La fe, un estilo de vida. La fe, un estilo de vida. Y ya dijimos y llegamos a la conclusión bíblica. La conclusión bíblica nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí es donde muchos de nosotros nos damos cuenta de que pues en muchas de nuestras ocasiones o en nuestro estilo de vida, al no conocer lo que es la fe, pues hemos ido a la iglesia sin agradar a Dios. Hemos habido, oiga, hay iglesias llenas, iglesias de 1000 personas que no conocen el fundamento, no conocen lo que es la fe. ¿Y qué están haciendo esas personas dentro de una iglesia? ¿Agradando o desagradando a Dios? Muchas de esas personas están desagradando a Dios con tan solo no creer en Dios. ¿Por qué el Señor pide fe? ¿O por qué es un requisito sine qua non o un requisito que se tiene que tener sí o sí, que es la fe? Porque es parte del carácter de Dios. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. El Señor en su naturaleza es un Dios de fe. En este caso nosotros tenemos, o más bien dicho, debemos actuar o vivir en fe. Para vivir en fe, o más bien dicho, el ser humano siempre tiene que vivir en fe. ¿Por qué? Porque usted necesita fe para vivir. Usted necesita fe para estar en autoridad. Para ejercer autoridad, usted necesita fe. Usted no puede ejercer autoridad nomás porque a usted se le plació o porque fue su gusto y usted es una persona que no está practicando la fe. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, para practicar la autoridad, tiene que estar sometido bajo la fe. ¿Amén? Amén. Ok, entonces nos quedamos en el tópico, nos quedamos en la página número 7 la vez pasada, donde hablamos acerca de la palabra del Señor, que era logión, que era rema, que era logos, que dijimos ese tópico que era el inciso C. La fe en la palabra es complemento del Espíritu. La fe en la palabra es un complemento del Espíritu. ¿Se entiende complemento? ¿O no se entiende? La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Bueno, vamos a desarrollar esto a ver qué es lo que vamos a aprender en esta noche. Dice, al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo sin una palabra confesada en fe no podrá llevar a cabo en nosotros su obra. Vuelvo y repito. Al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo sin una palabra, ¿quién? El Espíritu Santo sin una palabra en fe no podrá llevar a cabo en nosotros su obra. En el griego existen 3 términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión y rema. A ver, ¿nos podemos repetir cuáles son? Logos, logión y rema. Ahora, esas tres palabras que tienen que ver con el término palabra de Dios, vamos a ver el significado. Escuche. Logos. ¿Qué es el logos? ¿Alguien se acuerda qué es el logos? Logos es el pensamiento de Dios. Logos es el pensamiento de Dios, una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, una plática, dichos de instrucción, una palabra escrita, un testamento. Fíjense lo que es el logos.
voy a pasar al término logión. ¿Qué es logión? Logión es la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes y sacerdotes. El contenido de la ley de Moisés en su sentido más completo era logión. ¿Por qué? Es el oráculo de Dios o la voz audible de Dios. ¿Qué significa logión? Es la voz audible de Dios, en pocas palabras. Bueno, cuando Moisés subió al monte Sinaí, se le dieron los 10 mandamientos. Y el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, habló a Moisés, y esa palabra dada a Moisés se le conoce como la logión, porque fue la voz audible de Dios. Y entonces ahí, ¿qué hizo Moisés? Oh, sí, Señor, los 10 mandamientos. Entonces empezó ahí con el primero, y como usted está tomando la serie de los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ah, bueno. ¿Quiere que le pregunte el segundo, el tercero y el cuarto? O ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Ok. Le voy a hacer un examen después que terminemos la serie, a ver si se lo sabe y que me lo explique así en 5 minutos. Vaya pasando uno por uno. Ok. Ya hablamos que era el logos. El logos dijimos que era el pensamiento de Dios, que eran los dichos de instrucción, una palabra escrita, el logos. ¿Qué es lo que usted tiene allí? La Biblia. Una palabra escrita, ese es el logos. El logos. ¿Cuál es la logión? La voz audible. Yo quiero que le quede bien claro esto, porque yo no voy a correr. Si se supone que aquí venimos a estudiar, venimos a aprender. ¿El logos qué era? ¿Nadie? El pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios, pero dice una declaración del conjunto de los pensamientos, un discurso, una plática, dicho de instrucción, pero dice una palabra escrita, un testamento. Esto que tenemos aquí es el Pensamiento de Dios. el logos de Dios, el logos. Yo pienso que están un poquito confundidos con lo que estoy explicando. Voy a retroceder poquitito. Escuchen aquí. Si es necesario, yo les voy a decir algo, una observación. Entre ustedes, si es necesario, no se pregunten tanto. No se pregunten tanto. Háganse como en la escuela. Como cuando uno está en la escuela y dice, al final hablamos. Porque así cada uno va apuntando, y unos a otros no sé qué. No se perturban y no pierden lo que dicha persona está hablando, porque se van a quedar todos a medias cuando se preguntan y no van a apuntar todo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya ven? Estamos hablando del término que la fe en la palabra es complemento del espíritu. Ok, pero para la palabra hay 3 términos para la palabra de Dios. El primer término es el logos. ¿Qué es esto? Aquí está el logos. Cuando a usted le digan el logos de Dios, ¿qué es el logos de Dios? La palabra. Ah, pero hay 3 tipos de palabra de Dios que están explicados en la Biblia. La primera es el logos. El logos es la palabra escrita. Esto es el logos. Número 2, logión. ¿Cuál es la logión? La logión es la palabra, aquí miren, audible. Y pusimos el ejemplo de cuando Moisés escuchó la voz de Dios, a esa palabra de Dios se le adjudica la logión. Y vamos a ver esta última. Rema. ¿Qué es el rema? Que es una palabra también, la palabra rema. Es una palabra específica y determinante, confesada en fe. Fíjense. Ahora aquí pregunto yo, ¿cuántos sabían estas 3 definiciones de la palabra de Dios? ¿Cuántos sabían que existía esto? Y usted dice, ahora entiendo, para eso es el estudio. O sea que no solamente es decir, la palabra de Dios, ya se acabó. La palabra de Dios, nos vamos, ya lo entendí todo. La palabra de Dios, hay 3 tipos de palabra: logión, logos y rema. Y esos 3 tipos de palabras son diferentes manifestaciones. El logos es escrita, la logión es audible, y el rema es una palabra determinante que, digamos, en esta noche usted viene con un problema pero grande,
Y en esta noche estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe. Yo soy el expositor, estoy predicando y yo doy una palabra, un discurso, y de repente a usted le cae en su espíritu una palabra determinante. Que usted venía diciendo, ya este es mi último día en la iglesia. Este es mi último día que yo voy a salir adelante, voy a seguir yendo a la iglesia. Ya todo, mi fracaso, mi matrimonio, mis hijos, todo se va para abajo, ya no voy a pelear. Y usted recibió una palabra que decía, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. No desmayes, lucha, yo estoy contigo, yo voy al frente. Esa palabra se convierte en esta noche una palabra rema, que viene muy determinante a su vida, la toma usted en su espíritu y esa palabra rema, ¿qué es lo que hace en usted? Le da vida, le da nuevamente ese deseo de vivir, de salir adelante. La palabra rema viene a nuestras vidas porque Dios sabe que la necesitamos en un momento detallado, específico, determinante, donde ya no queremos vivir más, donde ya no queremos, etcétera, etcétera. Hay gente que ha estado desahuciada, gente cristiana que ha estado desahuciada. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ellos ¿qué es lo que nos sostiene cuando estamos enfermos? ¿Qué es lo que nos sostiene tomados de la mano de Cristo? La fe. La fe nos sostiene. Gente que está enferma, gente que tiene una enfermedad terminal, cáncer, sida, lupus, etcétera, etcétera. Pero ahí están, con un granito de fe. Ahí están. Pero llega un momento en que se enfadan. Se enfadan y dicen, no, Dios a mí no me ama. Y luego aparte llega Satanás y sopla al oído. Mira, a todos bendice Dios, menos a ti. Dios está con todos y contigo no se ve la mano de poder. Y etcétera, etcétera. Satanás susurra a nuestro oído. ¿Sabía usted que Satanás tiene el poder para poner pensamientos en nosotros? Ajá. Para aquellos que cuando estamos orando y si no sabemos discernir las cosas del Espíritu, Satanás puede poner cosas en nuestra mente. Por eso la Biblia dice que bien, pues no podemos evitar que los pájaros, ¿qué? Rondeen sobre nuestra cabeza, que significa que los pensamientos vengan. Dice, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra mente. Eso significa de que podemos evitar de que los pájaros vengan y se metan, en este caso el diablo, los pájaros, en este caso Satanás, a que haga o forme un pensamiento en nuestra cabeza y que nosotros lo llevemos a llevar a cabo. Amén. Ok, vamos a pasar. Dice, este es el término que Pablo utilizó. ¿Cuál? Rema. Que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Cuando nosotros estudiamos Efesios 6:17, donde está la armadura de Dios, fíjense, la armadura de Dios, que ese es otro tema que ya dimos, ya lo estudiamos aquí cuando enseñamos la clase de conflicto entre dos reinos. Yo le pregunto a gente cristiana de años, oiga, usted explíqueme qué significa la armadura de Dios. La armadura de Dios. Porque usted abra su Biblia en Efesios 6 y usted va a ver la armadura de Dios en el capítulo 17, en el 15, en el 14, etcétera, etcétera. Ahí está donde habla de la espada, que es la palabra, el casco, que es el casco de la fe, la coraza de justicia. Y usted pregunta, hermanos, ¿a qué se refiere este tipo de armaduras? Ellos le van a decir solamente a sus grandes rasgos y no van a atinar. No van a, porque se necesita un estudio preciso, detallado. Por eso nosotros, muchos de nosotros de la iglesia de Jesucristo, estamos desarmados. Por eso es de que Satanás hace y deshace en nuestras vidas, porque muchos de nosotros estamos desarmados. No tenemos el casco de la fe. Vienen circunstancias y nos tambalean. No tenemos puesta la coraza de justicia. No sabemos qué es la coraza de justicia. Muchos no tenemos el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz, que es el calzado. El calzado. ¿Y sabía usted que ese calzado significa el tener la disposición para ir y predicar el Evangelio? Eso significa. O sea que cuando usted ve a un predicador en su iglesia, y cuando usted ve a una iglesia, gloria a Dios, que no sale a evangelizar,
que no predica, que no hace nada en las calles, siempre están ahí. ¿Sabe usted que si esa iglesia dice, todos tenemos la armadura de Dios, cuántos dicen amén? Amén. Mentira. Mentira. Porque en primera instancia, digamos que tienen todo, pero la Biblia enseña que es todo o nada. Porque es una armadura, es completa. O es una pieza, o es toda una pieza, o ninguna. O sea, va una con la otra. Quiere decir que si las iglesias están diciendo que tenemos la armadura de Dios y no salen a predicar, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque las sandalias del apresto del Evangelio de la paz significa ¿qué? Tener la disposición y deseo íntimo. El apresto es disposición y un querer íntimo de ir a predicarle a aquellos que se están perdiendo. Entonces, cuando nos damos cuenta en el estudio de que eso significa las sandalias, quiere decir que no tenemos toda la armadura. Y si empezamos a escudriñar qué significa la justicia, la coraza de justicia, hay mucha gente que no es nacida de nuevo dentro de las iglesias. Y esa coraza de justicia se refiere a la justicia que viene de Dios, de Cristo, cuando nacimos de nuevo. Y si no sabemos de eso, ¿cuánto más de fe? Que hoy estamos estudiando este tema de fe, que para hablar de fe falta muchísimo, pero es bien fácil decir, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Amén. ¿Y qué es la fe? ¿Quién sabe? Pero yo creo en Él. O sea, no solamente es decir yo creo. ¿Saben por qué no están pasando milagros hoy en día? Porque la gente cree que cree. ¿Sabe por qué no está viendo los milagros en estos días? Porque nosotros creemos de una manera, escuche, intelectual. Nosotros vemos la palabra de Dios de una manera intelectual, en el conocimiento. Por eso no surgen los grandes milagros. ¿Qué es lo que tiene que pasar, hermano Leo, para poder ver estos milagros? Para que Dios produzca milagros en nosotros. De poder ir a orar por el paralítico y se levante. Orar por el ciego y sea restaurada la vista. Orar por los enfermos, los que están llenos de cáncer, los que están llenos de lupus, de lepra, de sida. Cuando el Espíritu nos guíe y que oremos. ¿Qué es lo que nos va a mantener así, haciendo esto? La fe. La fe en el Señor. No la presunción, que es lo contrario de la fe. Presunción es creer que creemos y nunca creímos. La iglesia está llena de carnalidad, por ende no está viviendo en el Espíritu y por eso no se están dando los grandes milagros en la iglesia. Es triste, pero es cierto. Vamos a entrar a otro tópico que dice: la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. Voy a repetir este tópico. La fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles, o sea, fuertes ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vengan ataques que sacudan nuestra vida, todo aquel que vive o que viva en fe podrá permanecer firme en el Señor. Dice, el apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. La fe en una palabra que Dios haya dicho es lo que nos hará inconmovibles ante los ataques del enemigo o las situaciones adversas que vienen de la vida. Jesús le dijo al tentador, las 3 veces que fue tentado, escrito está. Fíjense, escrito está. Es la fe en lo que está escrito, de lo que Dios dijo, lo que nos sustenta. Ahí le va. Al ser tentado, el Señor Jesucristo, Él citó las 3 veces. ¿Qué citó? La palabra. Ahora, aquí me da risa porque estoy casi por hacer una predicación que se llame Cristianos de Cartón, con el tema Cristianos de Cartón. Con todo,
Que Dios nos ilumine. Fíjense. Normalmente el ser humano le gusta copiar a las personas algunas cosas, y normalmente a veces tendemos a copiar lo malo, siempre hacemos lo malo. Pero nosotros nos decimos ser cristianos. Escucha y sígame con mucho cuidado, y que el Señor y el Espíritu le hable con esto que voy a decir. Nosotros decimos ser seguidores de Cristo. Pero una cosa es ser seguidores de Cristo y otra cosa es ser discípulos de Cristo. La Biblia enseña que a Cristo le seguían multitudes. Pero había en esos seguidores de Jesucristo, había gente que los dejaba a Cristo. Pero había discípulos entre esos cientos, entre esos miles, entre todo ese gran grupo, que había seguidores y discípulos que siempre estaban con él. Y que trataban de imitar. Era como mimos. Ni modo, lo que hace el de allá lo hace aquí. De imitar lo que Cristo hacía. Por eso Cristo dijo: aprendedlo de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, imítenlo de mí, que soy manso y humilde. Hagan lo que yo hago, en pocas palabras. Pablo también lo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero resulta que nosotros, este es un grado preocupante en el que se encuentra la iglesia, hermano, y aquí hay personas que son de otra iglesia, y a ver de a cómo nos toca. Ajá. Vamos a ponernos los guantes. Se supone que nosotros como cristianos debemos de imitar a Cristo. Y que cuando vengan los problemas, las pruebas, las luchas, debemos de acordar de que hubo alguien llamado Jesucristo y que Él es nuestra referencia o nuestro punto a seguir. Pues resulta que la iglesia está en un grado tan infantil, en un grado tan de niño, que parece que se le olvida todo. No tiene carácter. Viene un problema, no se acuerda de Cristo. Y si se acuerda de Cristo es en última instancia. Porque viene el problema económico, viene el problema de la enfermedad, viene el problema familiar, vienen tantas cosas y empezamos a hacer primero lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Cristo en primera instancia lo que hizo cuando vino Satanás, le dijo: mira, ¿por qué no haces que esas piedritas pues se conviertan en una conchita o en un pancito Bimbo así esponjadito, y ordeñas una cabrita y ahora que se convierta en pan esa piedra? Le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero aquí va la pregunta para usted y para mí. ¿Cuántas de las veces nosotros, hermanos, por eso es de que hay muchos pastores que dicen, ya deja de jugar al cristianismo, por favor? Hay pastores cansados de predicar lo mismo a la iglesia, que no quiere entender. ¿Cuántos de nosotros cuando viene la prueba, nosotros citamos la palabra? ¿Cuántos de nosotros cuando viene la tentación, citamos los 10 mandamientos? Por ejemplo, los hombres, vemos una mujer 90, 60 revienta, y cuando volteamos a verla, viene la primera vista. Ok, está bonita. Pero cuando andamos en ese sentido carnal y que queremos voltear a verla otra vez, o sea, ¿qué viene a tu mente? Ay, mi esposa, ay, Dios mío, Santa María Cachis, si me persigue, ay, me va a matar. No. El cristiano espiritual, obviamente uno piensa en la esposa, que merece respeto, que no quiere que le hagan lo mismo a uno, etcétera, etcétera. Pero Cristo, que vivía una vida espiritual, ¿qué venía a primera instancia? La palabra. ¡Pum! ¿Por qué? Porque era un hombre espiritual. ¿Qué es un hombre espiritual? El que medita en los asuntos del espíritu. ¿Cómo se medita en los asuntos del espíritu? A través de la palabra de Dios. Entonces ahora usted, ¿cómo pretende ser usted? Oiga, aquí nos vamos a desenmascarar. Yo no sé. El que se quiera ir, pues va a salir corriendo.
¿Cómo pretende decir usted con su boca tan grande y hermosa que tiene y que Dios le dio? Yo soy un hombre de Dios espiritual, cuando ni siquiera Biblia sabe. Una cosa es vivir religiosamente. Una cosa es vivir religiosamente aquí en las cuatro paredes, venir, diezmar, cantar, ofrendar, aplaudir, gloria a Dios, testimonio, canto y vámonos. Pero no me importó la palabra, no la guardo, no la escucho, no la retengo, no nada, no la estudio. El hombre espiritual es el que guarda los mandamientos de Dios y los pone por obra. Pero ¿sabía usted que hay mucha gente dentro de nuestro círculo eclesiástico, cristiano, religioso, como le quiera llamar, que no sabe Biblia? Y que al no saber Biblia, pues ¿cómo va a vivir una vida espiritual? ¿Cómo? Va a vivir una vida dentro de las normas morales. Ok, esto está bien, esto está mal. Ok, eso es una cosa. El pecador, hay muchos pecadores afuera. Hay mucha gente que no tiene su alma salva, no son de Cristo, pero que viven una vida intachable e íntegra. Gente que no dice grosería, gente muy cambiadita, muy ordenada, respetan a la esposa, la aman, la sacan a pasear, y que la cristiana lo ve y dice, ay, este está mejor que mi esposito que es cristiano. Gente intachable que no es nacida de nuevo, que guarda las reglas morales. Pero eso, pregunta, ¿lo hace un hombre espiritual? ¿El hecho de que ese hombre respete a su esposa lo hace un hombre espiritual? ¿El hecho de que ese hombre ayude a los enfermos, al necesitado, lo hace un hombre espiritual? No. Lo hace un hombre moralmente para la sociedad muy bueno, muy respetuoso. Hey, ¿qué es lo que nos hace espiritual a nosotros? En primera instancia, para ser espiritual hay que ser nacidos de nuevo. De nuevo. En segunda instancia, para seguir viviendo una vida espiritual, hay que encontrarnos o estudiar los asuntos del espíritu. ¿Dónde se encuentran los asuntos del espíritu? En la palabra de Dios. En el Logos, la palabra escrita. Al saber el Logos, escuche esto. Al saber el Logos, cuando usted sabe el Logos, que es la palabra escrita, entonces va a venir un rema que usted va a entender, porque como ya conoce palabra de Dios, van a estar predicando, o el mismo espíritu le va a dar una palabra rema, le va a susurrar, la agarré, va a decir la palabra rema en mí. ¿Entendió? Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ser gente espirituales si no estudiamos la Biblia? Por eso yo le doy gloria a Dios y le pido paciencia. Esto no es para niños, aunque aquí hay niños, pero estoy hablando en el sentido espiritual. Esto no es para niños que se chupan el dedo. Ay, está aburrido, ya me voy, vámonos. Tarde que temprano un día le van a dar gloria a Dios por este momentito que usted está teniendo. Gloria a Dios, Señor, gracias por ese momento. A veces me cansaba, a veces me aburría, pero estoy viendo que van pasando los días. Tengo ya 1 mes, 2 meses, 3 meses, y en esos 3 meses he aprendido, he avanzado. He encontrado principios bíblicos, lo que no había visto antes. Porque escuche, como les digo, aquí hay 2, 3 iglesias que se representan, y que sí o sí, a veces vemos que nuestra iglesia cayó en un círculo vicioso. Lo mismo. Parece ser como que la palabra de Dios quedó apagada. Y como que nos dan un texto el domingo y nos vuelven a traer el texto el siguiente domingo, pero ya le echaron sal. Al siguiente domingo le echaron pimienta, pero es el mismo texto, y el siguiente, o sea, y lo mismo, parece que no hay palabra de Dios. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a entender